Buenas tardes, compañeros. A continuación realizaremos una mesa redonda sobre el libro Ética para Amador, basado en los capítulos 7, 8 y 9, titulados Ponte en su lugar, Tanto gusto y Elecciones generales, respectivamente. Nuestra mesa redonda está conformada por un coordinador, que es su servidor, 3 interrogantes, los cuales son Yazaret, Laura y Oscar, y a su vez 2 interrogadores, los cuales son Eric y Oliverio. A continuación mencionaré una pequeña introducción sobre los temas a tratar en esta mesa redonda, que se tiene que plantear qué es lo que debes de hacer con tu vida, pero esa pregunta tiene que ser realizada por cada persona a sí misma, y la respuesta debe surgir de la voluntad de cada uno, sin que nada del exterior influya en esta. Teniendo en cuenta que la ética no es más que el intento racional de cómo vivir mejor, si consideramos esto como la libertad, nos llevará a una conclusión que todos queremos vivir mejor, pero en la actualidad todo lo hacemos a base de órdenes, miedos, caprichos, o poniendo al servicio de alguien más, dejándonos llevar por lo que dice o nos manda. En pocas palabras, haciendo mal uso de nuestra libertad. Es aconsejable que para tener una mejor vida se piensen las cosas antes de realizarlas, para ver si lo que estás haciendo es porque tú quieres hacerlo o porque es impuesto por alguien más. De lo que se ocupa la ética es de cómo vivir la vida humana. Y si no tenemos idea de lo que es la ética, perderemos lo humano de nuestra vida. Por lo regular, los humanos tenemos clara la idea de cómo comportarnos con los demás. Debemos tener en cuenta que si vamos a tratarnos como personas iguales, tenemos que ponernos en el lugar de los demás para poder entendernos y saber por qué actúan así. Otro punto es que deberíamos disfrutar de los placeres de la vida, vivir el momento. Además, hay que recordar que lo más placentero es saber de cómo disfrutar de todo lo que nos rodea. La ética nos ayudará a elegir lo que más nos conviene, y la política intenta organizar la convivencia social para que cada quien pueda elegir lo que le conviene. Estas dos están relacionadas con la libertad, aunque de distinta forma. A continuación, proseguiremos con la primera ronda de preguntas sobre el capítulo 7, el cual es titulado Ponte en su lugar. Esta ronda será comenzada por nuestro compañero Oliverio. Gracias, Carlos. Este capítulo 7 es muy interesante. Bueno, yo tengo mi pregunta es sobre Robinson, en la historia de Robinson. Él era un náufrago, va caminando en la playa y él encuentra una huella. ¿Qué es lo que empieza a imaginarse en esa huella? Yazaret, ¿podrías contestar la pregunta? Robinson comenzó a imaginar cuáles eran las posibilidades del responsable de esa huella. Imaginó a un caníbal con el concepto del bien y el mal, distinto al de él. Oliverio, ¿tienes alguna otra pregunta? Claro, por supuesto. Bueno, para conocer un poco más acerca de Robinson, me gustaría saber en qué siglo se desarrolla la historia y qué era la tecnología que estaba de moda en ese entonces. Yazaret. La tecnología que estaba de moda era la imprenta y se desarrolla la obra en el siglo XVII. Eric, ¿puedes proseguir con tus preguntas? Claro, Carlos, tengo una pregunta acerca de este capítulo y la pregunta es ¿cómo te imaginas a Robinson y por qué te lo imaginas así? Celoso, demasiado grande y con carácter. Él trata a las personas por igual, no importando su forma de ser. Él adopta su propio estilo de vida, siendo empático. Eric, ¿otra pregunta? Sí, no, gracias. Bueno, con esto finalizamos la primera sesión de preguntas. Ahora comenzaremos con la segunda ronda de preguntas, que abarcará el capítulo 8, titulado Tanto gusto, donde este nos hablará sobre el placer, el cual es un concepto que se refiere al deleite o regocijo que se experimenta al hacer o lograr una cosa.
En esta ronda de preguntas, nuestro compañero Eric será el primero en iniciar. Gracias, Carlos. En este capítulo el autor menciona algunas de las consecuencias del miedo en la sociedad. Menciona cuál es el más viejo temor social del hombre. Laura, ¿podrías contestar la pregunta? Sí, bueno, el más viejo temor del hombre vendría siendo lo que es el placer. ¿Por qué? Pues por los diferentes tabús y la inmoralidad que la misma sociedad va generando, ya que debido a esto, en muchas ocasiones no disfrutamos al 100% los diferentes placeres que podemos llegar a tener y mucho menos aceptamos las consecuencias de estos. Un ejemplo vendría siendo lo que es el sexo, ya que los seres humanos no solamente lo usamos para procrear y debido a esto en muchas ocasiones no asumimos las consecuencias de ello. Por ejemplo, cuando dos seres humanos tienen relaciones sexuales, si la chica llega a quedar embarazada, en muchas ocasiones la otra persona no se quiere hacer cargo y mucho menos llevar la responsabilidad del acto. Eric, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, Carlos. En este capítulo también se menciona que el placer puede llegar a causar un vicio. Entonces menciona por qué asusta el placer. Laura. Bueno, el placer asusta por el simple hecho de que nos llega a gustar demasiado, llegando a un punto de que llega a ser irresistible. Y esto nos puede distraer muchísimo más de lo debido y puede llegar a ser fatal para nosotros. Oliverio, ¿tienes alguna pregunta? Sí, claro, Carlos, como estamos hablando de mucho de placer, yo quisiera saber qué es lo más placentero para el hombre en la sociedad, según el autor. Laura, ¿podrías contestar? Bueno, sí, vendría siendo lo que es la alegría, porque es una experiencia que abarca placer y dolor, vida y muerte. ¿A qué me refiero con esto? A que acepta estas cuatro cosas, lo que es el placer y el dolor, junto con la vida y la muerte. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, gracias, sería todo. Bueno, con esto damos fin a la segunda ronda de preguntas del capítulo número 8, el cual fue titulado Tanto Gusto. Por último, haremos la tercera ronda de preguntas que abarcará el capítulo 9, titulado Elecciones Generales, el cual nos habla sobre la sociedad y un poco de la política. En este ronda de preguntas, mi compañero Oliverio será quien comenzará. Sí, Carlos, este capítulo es muy interesante porque la política ya sabemos que es un tema muy amplio. Bueno, mi pregunta es, ¿el autor qué piensa sobre la ética? ¿Piensa que no es un arma para golpear al prójimo? Oscar, ¿puedes contestar la pregunta? Sí, claro. Bueno, nos dice que la ética no es una arma arrojada ni una munición destinada a pegarle buenos cañonazos al prójimo, en su propio estima, claro. En general, para lo que sirve la ética es para mejorar a uno mismo y no para reprender directamente al prójimo. ¿Tienes alguna otra pregunta, Luis? Sí, no me salen mis preguntas, Carlos. Eric, prosigue. Ok. En nuestra sociedad podemos observar que los políticos en ocasiones no se parecen a las personas por las cuales nosotros votamos. Por favor, menciona por qué los políticos tienen mala fama según el autor. Oscar. Claro. Porque al fin de cuentas, en una democracia, políticos somos todos, directamente o por representación, claro. Si fueran distintos a nosotros o mucho peores, ellos nos harían creer que se les tenga por diferentes al común de los hombres y se considera con derecho a mandar sin someterse a las urnas ni escucharlos a los ciudadanos, haciéndonos creer que tienen fuerza sobrehumana. Eric, ¿tienes una pregunta? Claro, en las sociedades democráticas, lamentablemente, se puede observar que para lograr nuestras metas tenemos que pisarnos unos a otros. Menciona cómo son las sociedades igualitarias. Oscar. Claro. Son poco caritativas, ya que se escapan a la medida que sobresale, pareciendo humillar al que está al fondo y que se le pisa sin remordimiento. Bueno, con eso terminarían las rondas de preguntas, que fue el capítulo 9. Con esto finalizaremos las preguntas. A continuación, cada integrante de la mesa redonda mencionará su perspectiva o conclusión que tiene sobre esta. Iniciaremos con Yazaret.
Tenemos que vivir bajo las normas de los placeres para poder tener felicidad y sobre todo que esté tomada a base de la felicidad y tomando en cuenta la libertad. Eric, ¿podrías decirnos tu opinión? Claro, es difícil dar un concepto de lo que es malo y es bueno dentro de una sociedad, ya que para lograr nuestros objetivos o metas, el sistema político nos obliga a pisarnos unos a otros. Muchas gracias. Laura. Bueno, mi opinión es que la ética busca la manera de vivir lo mejor posible la vida humana, es decir, convivir bien entre nosotros y nuestros prójimos, no tratando a los demás como objetos y mucho menos quitarles su derecho de ser humanos, por el simple hecho de que actúen diferente a lo que se marca como bueno o malo. Muchas gracias. Oliverio. Sí, claro. Bueno, yo concluyo que la ética, bueno, cada individuo tiene una ética diferente. Esa ética va a depender de los placeres que tiene y cada persona va a hacerlo adecuadamente para vivir su vida. La sociedad, la política nos pone las reglas para poder convivir como sociedad y poder nosotros desarrollarnos y seguir como es la sociedad que somos. Muchas gracias. Oscar, ¿podrías mencionar tu opinión? Ok, para mí la opinión sería que la ética es el arte de elegir lo que más nos conviene y vivir lo mejor posible. Siendo así, el objetivo de la política es de organizar lo mejor posible la convivencia social, de modo de que cada quien pueda elegir lo que le conviene. Muchas gracias. Con esto podemos ver las opiniones de todos los integrantes de esta mesa redonda. Ahora proseguiremos a decir unas opiniones, la opinión general de la dicha mesa. Como ya pudimos escuchar las opiniones de todos los integrantes de esta mesa redonda, ahora proseguiré a dar una conclusión general. La ética se basa en la libertad de decisiones propias, cosas que nosotros podemos elegir y no nos han impuesto, a diferencia de los animales, que ya tienen un rol establecido. Un punto que vimos fue la ética que nos ayuda a escoger lo que más nos conviene. También nos ayuda a poder vivir en sociedad, mientras que la política organiza la convivencia social. Para poder ser felices, debemos disfrutar todo aquello que nos rodea. Doy por finalizada esta mesa redonda y por último, solamente quiero dar un agradecimiento a los compañeros que estuvieron presentes en dicha mesa.